Muy buenas noches, queridos estimados participantes, dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra última sesión de clase al curso gratuito de recursos humanos en el sector público. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra última sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac, tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho número 528 para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Asimismo, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Comentarles que ya contamos con más de 30 cursos gratuitos habilitados para el mes de enero. Por favor, aprovechen y pueden invitar a sus amigos, familiares. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes. Comunicado importante, ojito aquí, nosotros no hacemos llamadas. Estos son los números oficiales de nuestra institución. Por favor, tomen una captura. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con mi persona, con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es la licenciada María José Ramos. Recuerde que es nuestra última sesión de clase y les recomiendo que se queden hasta que finalice porque el día de hoy estaré dando algunas indicaciones del examen. El día de hoy estaremos aprendiendo nuestra última sesión de clase, gestión de planillas, cálculo de beneficios sociales y liquidación personal. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales, los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en recursos humanos en el sector público a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información para su trámite de su certificado, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra última sesión de clase. Para empezar nuestra última sesión, nuestra noche y nuestro fin de semana muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículo 9. Amén a todos. Muy bien, le daremos pase a la licenciada María José para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Muy buenas noches, licenciada María José, ¿cómo estás?
Bienvenida, le cedo el espacio. Por favor, puede activar su audio. Buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches, señorita Mónica. Bienvenidos a la última sesión de este curso que empezamos ya hace una semana y el día de hoy estamos compartiendo la cuarta sesión del curso de recursos humanos en el sector público. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Sí pueden ver mi pantalla? ¿Y si se escucha? El día de hoy, como lo mencionó la señorita Mónica, ya estamos en la sesión 4, viendo lo relacionado a planilla de remuneraciones, beneficios sociales y liquidación de personal. Creo que ya se ve mi pantalla y sí se escucha, ¿no? Licenciada, se puede visualizar su pantalla. Se escucha muy bien. Gracias, señorita Mónica, por la confirmación. Entonces, empezamos viendo lo que es planillas en el sector público. Quizás muchos de ustedes, o bien porque estén trabajando, tengan algún familiar o han escuchado en algún momento planilla, ¿no? La planilla es un elemento importante donde te permite poder tener un contrato, ¿no? Estable en la empresa y sobre todo te da la tranquilidad de que tú puedas contar con tus beneficios. Pero, ¿qué es exactamente la planilla? Antiguamente la planilla era un documento físico donde se colocaba todo lo relacionado al tema de los pagos de los trabajadores, tanto los pagos y los descuentos. Actualmente, por el tema de la era tecnológica, se desplazó el tema físico por la parte ya virtual, donde uno a través de los sistemas computarizados y tecnológicos puede llevar la planilla de la empresa. ¿Y qué es esto? Esto es un documento, ¿no? Que puede ser físico o virtual, pero ya sabemos que actualmente es virtual, donde se ve todo lo relacionado al sueldo de la persona. Porque si a mí, por ejemplo, por contrato me indican que yo voy a ganar 2.500 soles y que voy a estar en planilla, es porque va a haber una boleta de pago donde se indique que realmente yo gano eso. Pero no solamente vamos a ver el sueldo, ¿no? Sino vamos a ver el tema de las bonificaciones. Porque si, por ejemplo, yo aparte del sueldo bruto, me dicen que voy a ganar 100 soles como comisión, como bonificación por las ventas que haga, donde se tiene que ver reflejado en la planilla, porque este es el documento relacionado y con ese fin. Ahora, ¿por qué les decía sueldo bruto? Porque en la planilla nosotros vemos el sueldo bruto y el sueldo neto. El sueldo bruto es aquel que se contabiliza antes de los descuentos de ley, ¿no? Es como, por ejemplo, yo digo, me dicen por contrato que yo voy a ganar 3.000 soles, ese es mi sueldo bruto, porque todavía no está sujeto a ningún descuento. Pero en la planilla me sale un sueldo neto, o sea, que es el sueldo final, por 2.100 soles. Entonces, muchos dirán, ¿pero qué pasó? O sea, a mí me dijeron que iba a ganar 3.000 soles. La diferencia radica que el sueldo neto ya es lo que realmente tú vas a recibir, lo que realmente el empleador te va a pagar, porque en la planilla también se tiene que ver los descuentos. ¿Y qué descuentos puede tener un trabajador? Puede haber muchos descuentos. Entre los más conocidos y los que se da son los descuentos de ley, que están relacionados al tema del fondo de pensiones, porque un trabajador que está en planilla aporta pensiones para su jubilación, ya sea en la AFP o en la ONP. Entonces, esos aportes tiene que pagarlos el trabajador, pero te lo descuentan en planilla. En vez de que tú vayas directamente a la empresa de fondo de pensiones y aportes, eso se encarga la empresa, pero te lo va a descontar de tu sueldo. Entonces, por eso es que ya no te va a salir 3.000 soles, sino te va a salir menos. Ahora, si tú pides un adelanto de sueldo, obviamente que
en tu planilla también va a haber descuentos. Si tú, por ejemplo, tienes una retención por tema de demanda de alimentos, eso también va a verse reflejado en tu planilla. Entonces, así pueden haber una serie de deducciones que se va a experimentar y que eso va a hacer que al final no te salga la cantidad exacta que te dijeron que iban a pagar, sino te salga menos, ¿no? Pero todo eso, ¿dónde va a figurar? En la planilla, ¿no? Que es ese documento que específicamente va a detallar todos estos aspectos vinculados. Ahora, ¿qué es la planilla electrónica? Yo les indiqué actualmente que ya se dejó la documentación física y las empresas públicas ahora utilizan la planilla electrónica. Esta es una herramienta informática que desarrolló la SUNAT hace unos años atrás, donde no solamente vamos a registrar el sueldo, las deducciones, comisiones del trabajador, sino vamos a tener toda la información que es muy relevante e importante, empezando por los datos del empleador, los datos del trabajador, pensionistas, ¿no? Prestadores de servicios, si tenemos personal en formación, personal tercero y derechohabientes. ¿No? De este caso, el empleador ya sabemos que es la empresa, los datos de la empresa, trabajadores que pueden ser por contrato, los pensionistas que ya tienen contrato indefinido o son nombrados, prestadores de servicios, que son los que se pagan por recibos por honorarios, personal en formación, que son aquellos que están haciendo prácticas profesionales en la empresa, pero se les considera como personal en formación y también reciben un sueldo, personal de terceros, que también son los de recibos por honorarios, y los derechohabientes que vendrían a ser los familiares directos. En el caso que, por ejemplo, tú tengas hijos, te registran tus hijos, seas casado, conviviente, va la información de tu familia, pero que sean directos. Ahora, ¿qué es el T-registro? Dentro de la planilla electrónica hay dos elementos. El primero es el T-registro. ¿Pero qué significa T-registro? Este es la parte de la planilla electrónica donde se va a colocar la información laboral de los trabajadores. O sea, aquí todavía no vamos a entrar a detallar el tema de sueldos, pero sí es necesario saber la información laboral, cuál es el tema de seguridad social y otros datos que sean relevantes que se necesitan saber de la información laboral. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver un modelo de T-registro, ¿no? Esto es lo que cuando entramos a la planilla electrónica a través de la clave de Sol, que obtienen todos los trabajadores por parte de la SUNAT, van a tener dos opciones. Una de ellas es ingresar los datos laborales del trabajador en el apartado de T-registro y luego ya vamos a ver el segundo elemento. Cuando entran a la parte del T-registro les va a salir una pantalla parecida como esta, donde van a tener que registrar los datos, ¿no? Primero, el periodo laboral. Si es una persona que ingresó en el 2014, ya ponemos la fecha. La fecha fin la vamos a poner si es un trabajador que está por contrato, ¿no? Porque a veces hay trabajadores que están por un año, 6 meses, entonces ya sabemos la fecha fin. Pero si es un trabajador que está ya con contrato indefinido, esto va a quedar en blanco. El motivo de baja del registro se va a utilizar cuando ya se dé por finalizado, ¿no? El contrato, ya sea por renuncia voluntaria, por despido, por fallecimiento o por cualquier otro motivo por el cual se dé la baja. Cuando decimos la baja del registro, estamos haciendo referencia a la desvinculación del trabajador. Así como lo vinculamos, ¿no? Cuando hacemos que firme un contrato de trabajador, también se desvincula y hay que darle la baja en el sistema. Aparte, en el T-registro colocamos el tipo de trabajador. Aquí llamamos tipo, o sea, si es un analista, si es un asistente, si es un ejecutivo, si es un operador, si es un supervisor, si es un gerente, si es un jefe. A eso le llamamos tipo de trabajador. Hay que definir qué tipo es. La fecha de inicio, que tiene que concordar con la del periodo laboral,
¿no? Se repite la misma fecha y la fecha fin que también tiene que concordar con el periodo laboral. En la tercera parte del registro ya viene el tema de colocar qué tipo de régimen laboral tiene, que justo lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Tenemos el régimen 276, 728, 357, 157. Aquí hay que definir qué tipo de régimen laboral tiene, porque de ahí van a salir el tema también de sus beneficios. Entonces es necesario tener en cuenta eso para que se pueda generar el pago de la planilla. Categoría ocupacional, que es la del tipo de trabajador. Si tú colocas ejecutivo, tu categoría va a ser ejecutivo. El código del trabajador, que eso se designa de forma interna por el área de recursos humanos, y el nombre de prácticamente del área donde tú estás trabajando. Gerencia general, más el nombre de la empresa y el tipo de empresa, ¿no? Si es de servicio educativo o el tipo de empresa. Tipo de contrato a plazo fijo, contrato a plazo indeterminado, hay que poner qué tipo de contrato es, ¿no? Tipo de pago, si el pago es quincenal, si el pago es mensual, si se te paga por cheque, si se te paga por depósito. Entonces hay que indicarlo también. Entidad y cuenta bancaria, porque tenemos que saber a dónde va a depositarse el pago de tu sueldo. Y el monto que se coloca por el monto bruto o el sueldo bruto, ¿no? Que es el que tú firmas por contrato, es el que aparece en el registro. Entonces, todos estos datos forman parte del registro, que ya hemos indicado que es el primer componente de la planilla electrónica. Ahora tenemos el PLAME. ¿Qué es el PLAME? El PLAME es el segundo componente de la planilla electrónica. Ya les había mencionado que habían dos, el de registro y ahora el PLAME. PLAME son las siglas de planilla mensual de pagos. Eso es lo que significa PLAME. Y aquí, en esta parte, sí vamos a colocar ya el tema de los sueldos, de los descuentos, de los días que se ha laborado, los días no laborado, horas ordinarias del trabajador, para poder saber cuánto es lo que se le va a pagar, ¿no? Entonces, todo eso va acá en el plan. Ahora, las órdenes de servicio, consultorías y los servicios de terceros que realizan las entidades públicas deben ser consignadas en el registro. Esta es una pregunta que normalmente muchos se hacen. ¿Por qué? Porque a veces no saben si lo tienen que registrar o no, ¿no? Porque a veces puede haber también un pago por consultoría, puede haber un servicio que se realiza de forma tercera hacia la empresa. Entonces, eso que también genera un tema de costo, ¿no? De un tipo de sueldo que se va a hacer para las personas que brindan un servicio, no deben consignarse en el registro. ¿Por qué no deben consignarse? Porque todos ellos se consideran como proveedores en la empresa. Si yo, por ejemplo, solicito una consultoría legal, se lo voy a solicitar a una empresa, es probable que a un estudio jurídico. Y ese estudio jurídico ya tiene su planilla electrónica y ya no va a ser necesario volverlo a colocar en la planilla de la empresa porque se consideraría un doble registro, ¿no? Y cuando se vaya a declarar a la SUNAT, no va a estar bien realizada la declaración. Igual, por ejemplo, con los servicios de terceros. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una compra de herramientas o de equipos, se me va a generar un costo, pero ese es un pago a proveedor, que al final ellos van a generar su factura electrónica y van a hacer su planilla en la empresa. Entonces, todos ellos se les va a pagar ya sea por factura o por recibos por honorarios, dependiendo del tipo de comprobante de pago que ellos emitan. Entonces, ellos no se tendrían que registrar en el registro. Los que sí se deben considerar son los trabajadores CAS, que si bien es cierto se les paga por recibos por honorarios, ellos forman parte de la empresa. Un trabajador CAS en una municipalidad trabaja en la municipalidad, sino que su tipo de contrato o el régimen laboral hace que a él se le pague por planilla, pero es un trabajador que está ahí perenne.
Entonces, a ellos sí se les debe declarar en la planilla electrónica. Aún así no se les pague por planilla, sino por recibos honorarios deben estar indicados ahí. Entonces, ellos son los únicos que a pesar de que se les pague por recibos, van ahí en la planilla. Ahora, este es un modelo del PLAME, de la planilla mensual de pagos, que se ve al momento de ingresar a la SUNAT. En la opción de declaraciones juradas, se abre una nueva declaración por cada mes, donde tú ahí en la nueva declaración vas a empezar a colocar todos los datos relacionados a los trabajadores que tienes para ir haciendo el tema de los pagos de planilla. Saber cuántos días laborales ha trabajado, si ha tenido descuentos en el mes, cuál va a ser su aporte a la FP o la ONP, cuánto es el neto que se le va a abonar, cuánto es el aporte que también tiene que hacer el empleador. Porque así como nosotros como trabajadores hacemos un aporte a, a nuestro fondo de pensiones, también hay un aporte que realiza el empleador, que es el Exsalud, para que tengamos un servicio. Entonces, todo eso tenemos que registrarlo, ¿no? Entonces, validamos los datos, se guardan y ya de esa forma es como se declara la planilla mensual de pagos. Y todas las declaraciones quedan ahí registradas para que puedan ser revisadas, ¿no? Pero eso es lo que aparece en el plan. Es como si fuera una planilla de Excel, pero cargada en la planilla electrónica, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde. Ahora vamos a ver qué corresponde a la CTS en el sector público, ¿no? Tenemos que empezar diciendo qué es la CTS. Las siglas ya lo sabemos, que es compensación por tiempo de servicios. Eso es lo que significa las siglas. Pero exactamente, ¿qué es lo que viene a hacer dentro de la empresa? ¿Qué es lo que significa que te corresponde una CTS? En primer lugar, tenemos que mencionar que es un beneficio social. ¿Por qué le decimos beneficio social? Porque está a disposición de la sociedad, ¿no? Y que la empresa otorga al trabajador, ¿no? No es que te lo otorgue el Estado directamente a ti, sino es tu empleador. Por eso dice que es un beneficio social que la empresa otorga al trabajador, porque si tú estás en la empresa, ellos son los que van a depositar tu CTS. ¿Y qué constituye esto? Un fondo que te permite hacerle frente a futuras contingencias que puedan ocurrir luego de tu extinción al vínculo laboral o cubrir algunas necesidades de tu familia. Porque antes de que pasara la pandemia, la CTS no se podía retirar hasta que tú finalizabas tu contrato, ¿no? Si tú, por ejemplo, estabas 5, 10 años, 15 años en la empresa, tu CTS se mantenía ahí hasta que la empresa ya no te renovaba más contrato y tú ahí recién podías utilizar la CTS porque con ese fin fue creado, a que tú puedas utilizarlo para futuras contingencias. Porque imagínense que si una persona era despedida y no tenía trabajo en ese momento, ¿qué es lo que hacía para poder cubrir sus necesidades? Utilizar la CTS, ¿no? Que eso era necesario para poder cubrir las necesidades. Pero ¿qué pasó en pandemia? Que fue en el 2020, que todos recordamos. En esa época ya estábamos viviendo una crisis, ¿no? Muchos perdieron trabajo o algunos no podían salir de casa, vinieron muchas deudas y fue en ese momento que el Estado indicó que se liberaba al 100% la CTS. Al liberarse la CTS al 100%, las personas podían hacer uso de ella sin que el empleador les negara. No es como que ese candado que tenía de esa cuenta, se abrió ese candado para que lo utilizaran. Y efectivamente fue para un fin con el que fue creado, que es para cubrir las futuras contingencias. Estábamos viviendo en un momento de contingencia sanitaria, entonces cubrió esa necesidad. Pero esa CTS no puede estar a libre, no puede seguir a libre disposición del trabajador, porque si bien es cierto,
muchos pueden mencionar, sí, es mi dinero, pero el fin por el cual fue creado es para cubrir una necesidad. Y hay veces que pasa que cuando las personas tenemos a disposición ciertas cantidades de dinero, a veces se despilfarra y se utiliza para pagar deudas o para pagar otras cosas que quizás no debería utilizarse. Entonces, ¿qué es lo que ha decidido el Estado? Es que la CTS hasta este año esté liberada al 100%, pero que ya el próximo año vuelva a su normalidad, o sea, en el sentido que ya no se va a poder retirar la CTS, ¿no? Sino va a quedar otra vez con el candado que tenía inicialmente. Esta CTS es un pago que se realiza en 2 periodos en el año. Uno es en el mes de mayo y otro es en el mes de noviembre, ¿no? Esas fueron las fechas o los meses que se decidieron para el depósito de la CTS. Ahora, en el sector público, no todos tienen este beneficio. Para los trabajadores del sector privado y están en planilla, todos tienen este beneficio de la CTS. Pero en el sector público, ¿a quién corresponderá? Pues en este caso, corresponde solo a 3 regímenes laborales, que son el Decreto Ley 276, el 728 y el 357. Los trabajadores CAS no tienen. Entonces, estos son los 3 regímenes laborales que cuentan con este beneficio, que al cumplir su tiempo de la empresa también pueden hacer uso de esta CTS. Ahora vamos a ver el tema de las vacaciones. Las vacaciones, a diferencia de la CTS, más que un beneficio es un derecho, ¿no? Así como ustedes conocen que todos tenemos derecho a la alimentación, a la educación, igual esto se constituye como un derecho, porque todos tenemos que tener un descanso físico, ¿no? Que es parte de nuestra salud y que va relacionado al derecho a la vida y a la salud. Entonces, por algo es que las vacaciones se constituye como un derecho. Pero al ser un derecho, tiene que ser remunerado, porque si la empresa te dice, ya, yo te doy vacaciones, pero no te los remunero, entonces no tendría sentido. Entonces, las vacaciones es un derecho que recibe todo trabajador a tener un descanso físico remunerado por un año completo, por un año completo de servicios. ¿A qué me refiero? A que ese derecho se te activa cuando tú ya cumplas un año con la empresa, ¿no? Al siguiente día, tú ya tienes derecho a gozar de vacaciones. Y estas vacaciones se te da por 30 días en un año. O sea, por ejemplo, por un año te corresponde 30 días de vacaciones. Y en esos 30 días en las que tú no laboras, la empresa te lo va a pagar. Ahora, muchos me dirán, pero normalmente la empresa no te permite que tú salgas de vacaciones por 30 días. Efectivamente es cierto. ¿Por qué? Porque las vacaciones se utilizan de la forma en como el empleador decide otorgártelas. Sí, puede ser de 10 días, 15 días, 7 días, eso ya es un acuerdo que se pueda tener con el empleador. Sin embargo, de todas formas, se remunera. ¿Y cuándo se remunera? Se remunera 7 días hábiles antes de que tú salgas de vacaciones. Y por ejemplo, a mí me dicen que voy a salir de vacaciones desde el 1 de enero hasta el 15 de enero, entonces 7 días hábiles antes, que casi corresponde a fines de diciembre, ¿no? Casi más o menos 25 por ahí, me tienen que pagar por esos 15 días que yo voy a salir de vacaciones. Y cuando me abonan los otros 15 días, me los abonan como mi sueldo normal. ¿Por qué? Porque yo descansé 15 días y yo trabajé 15 días. 15 días que me abonan antes de que goce mis vacaciones y los otros 15 días que me los van a pagar en mi planilla. Ambos van a aparecer en la planilla porque al final corresponde, ¿no?
que se te abone así. Si yo salgo 7, 10 días o el mes completo, de todas formas, sucede lo mismo. Ahora, en el sector público, ¿a quién corresponderá las vacaciones? Como este es un derecho, no es un beneficio, sino un derecho otorgado por ley, aquí sí le corresponde a todos los servidores de carrera, contratados, funcionarios, todos tienen derecho a gozar del descanso vacacional, así como las vacaciones no gozadas o truncas. ¿A qué nos referimos con vacaciones no gozadas? Cuando tú, por ejemplo, terminas tu contrato y ya no te renuevan y te correspondía en ese mes gozar tus vacaciones, se llama vacaciones no gozadas, porque se truncaron ya que el contrato finalizó. ¿Te lo tiene que pagar la empresa? Sí, te lo tiene que pagar en tu liquidación porque te correspondía. Entonces, por eso es que también aquí se habla sobre el pago de vacaciones no gozadas o truncas, ¿no? Que se van a pagar al finalizar tu contrato. Ahora vamos a ver la gestión de gratificaciones de aguinaldo en el sector público. ¿Por qué se mencionan los dos? Porque tanto la gratificación como el aguinaldo son conceptos parecidos. ¿A qué me refiero con parecidos? En que ambos se abonan en el mismo periodo de tiempo. O sea, la gratificación se abona en dos veces en el año, una en el mes de julio y otra en el mes de diciembre. ¿Qué es la gratificación? Es un beneficio que está regulado por una ley que es la 27735, ya que equivale esta gratificación a un sueldo adicional. O sea, ¿de qué sueldo estamos hablando? Del sueldo bruto, no el sueldo con descuento, sino el sueldo bruto. Significa que si yo gano 2.500, se me abona un sueldo adicional de 2.500 soles. Pero esto también va a depender desde cuando yo empecé a trabajar. Porque imagínense, por ejemplo, que yo empecé en enero a laborar, en enero de este año. En julio me correspondería un sueldo completo porque trabajé de enero a junio un semestre completo. Pero si, por ejemplo, soy un trabajador que entré en mayo, no me debería corresponder lo mismo que los que entraron en enero, porque no he trabajado todos los meses completos. Entonces, ahí sí me van a dar una gratificación, pero se va a hacer el cálculo desde cuando yo voy a empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque para yo recibir un sueldo completo, tengo que haber estado trabajando un semestre completo. Y un semestre completo comprende desde enero a junio. Si yo trabajo de enero a junio, en julio me dan mi sueldo completo. Si yo trabajo de julio a diciembre completo, o sea, tengo contrato en diciembre completo, entonces yo voy a tener una gratificación, un sueldo completo en diciembre. Ahora, ¿cuándo la empresa debería abonar esa gratificación? La empresa tiene hasta el 15 de julio y el 15 de diciembre respectivamente para abonarlo, ¿no? Porque eso es lo que dice la ley. ¿Y quiénes son los que perciben esta gratificación? Son los del decreto ley 728. ¿No? Por eso es que los que en el sector público estén bajo este decreto ley tienen derecho. Los otros decretos no. En el sector privado, todos los que están en planilla tienen derecho a esta gratificación. Ahora, ¿qué pasa con el aguinaldo? Yo les decía que es parecido a la gratificación porque también se percibe en julio y se percibe en el mes de diciembre. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahí tú no vas a percibir un sueldo completo. Lo que el Estado da son 300 soles y este aplica para todos los regímenes laborales, ¿no? Menos al decreto ley 728. Todos los funcionarios públicos, los servidores civiles de carrera o contratados tienen derecho a este aguinaldo. Los que, bueno, tampoco tienen derecho son los de los trabajadores CAF. Ahora vamos a ver la gestión de horas extras. Las horas extras, ¿qué son las horas extras? Es la hora en sobretiempo.
Por eso se le llama extra, ¿no? Yo, por ejemplo, necesito 5 kilos de arroz, pero compro 1 kilo extra de más, significa que estoy comprando un poco más de lo que yo necesito. Igual también es en el trabajo. La hora extra es la hora en sobretiempo, cuando yo trabajo de más. También se le conoce como hora extraordinaria, porque mi horario normal es horas ordinarias, porque es un horario normal de 8 horas. Pero si yo trabajo más, ya se vuelve extraordinario, ¿no? Ahora, ¿cómo aplica la hora extra? La hora extra aplica cuando ya tú vas contando a partir de la primera hora de más. Si, por ejemplo, yo tengo un horario de 9 a 6 de la tarde, pero mi empleador me dice que yo me quede por ciertos días para apoyar hasta las 7, 8 de la noche, entonces por esas horas de más me corresponde el pago de horas extras, ¿no? El cual se hace un cálculo dependiendo cuánto tú recibes por hora, ¿no? Si tú por hora, digamos, te pagan 7 soles 50, entonces en la primera hora se adiciona 25% adicional a la hora, que aproximadamente sería 10 soles. Si me tenían que pagar 7.25, me van a pagar 10 soles. Ya, pasé, ya a partir de la segunda y tercera hora, ya no se adiciona 25%, sino se adiciona el 35% más. Esto significa que si yo por una hora normal me pagan 7.50, más el 35% me tendrían que pagar 12 soles. ¿Y cuándo me lo pagan? En la planilla, ¿no? Ahí tiene que estar indicado horas extras. Horas extras y ahí van a hacer toda la sumatoria de las horas extras. Pero esto del pago de las horas extras, ¿a quién le corresponde en el sector público? ¿No? Porque ya saben que en el caso del sector público, no a todos les corresponde, ¿no? En el caso de los trabajadores del sector privado que están en planilla, sí, sí les corresponde. Pero en el sector público corresponderá, pues no. En el sector público no corresponde, porque en el año 2022 salió una ley, que es la ley del presupuesto del sector público. En esa ley, que es la ley 31365, en el numeral 8.6 del artículo 8, dice lo siguiente: que las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule, no se encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas extra. Entonces ahí claramente la ley te lo dice, que no importa qué régimen laboral te encuentres. Si tú estás en una entidad pública, no te va a corresponder la hora extra. Ahora, y si me hacen trabajar más del tiempo de lo que me corresponde hacer, ¿qué es lo que debería suceder? Porque sí pasa que, por ejemplo, sí pasa, por ejemplo, que en las empresas públicas, en los hospitales, a veces no trabajas 8 horas, sino trabajas más tiempo. Entonces, ahí se consideran horas extras, pero si estás en el sector público, ya sabes que no van a pagarte horas extras. Lo que va a suceder es que te las van a compensar. Aquí llamamos compensar, es que quizás te van a dar tiempo libre adicional a lo que te corresponde para poder pagar de esa forma las horas extras. Si, por ejemplo, tenías en el mes 4 descansos, se te darían 8 descansos, ¿no? Dependiendo de cuántas horas has acumulado en el mes. De esa forma es como se compensaría las horas adicionales que tú trabajes. Ahora, la liquidación de beneficios sociales en el sector público. ¿Qué es la liquidación de beneficios sociales? Es el pago que se debe realizar cuando ya finaliza tu relación laboral, ¿no? Porque hay un momento en que ya tu contrato termina, ¿no? Entonces tú estás en planilla, tú has venido trabajando por cierto periodo, la empresa te tiene que liquidar, ¿no? ¿Y qué significa liquidar? Es pagarte todos tus beneficios que te corresponden. ¿Qué incluye esto? Tus ETS que has venido acumulando en el tiempo, tus vacaciones y tus gratificaciones truncas.
Porque como ya les había explicado, si ustedes, por ejemplo, les tocaba gozar vacaciones, pero la empresa los despide o ustedes deciden ya no continuar, entonces la empresa te tiene que considerar en la liquidación tus vacaciones. Si te correspondía que te paguen tu gratificación o tu aguinaldo, también ahí te lo tienen que pagar. Ahora, ¿qué motivos puede haber para el tema de la liquidación de personal? Puede haber muchos motivos, pero los más comunes son el tema de la renuncia voluntaria, ¿no? Ese, como su mismo nombre lo indica, esa voluntad del trabajador, porque tú estás ahí en este caso decidiendo ya no trabajar en la empresa, quizás tengas otra oportunidad laboral, otras opciones, entonces ya no laboras más. Otro motivo también puede ser por término de contrato, que no es lo mismo que renuncia, porque, o sea, en el sentido de que la empresa, tú tenías contrato por 6 meses y la empresa solamente te contrató por ese periodo. Imagínense que estábamos cubriendo a un trabajador por licencia, entonces es término de contrato, ¿no? Y le tienen que igual liquidar. Despido. El despido es diferente término de contrato. Y muchas veces algunos lo confunden porque dicen, no, término de contrato y despido es el mismo. No. El término de contrato, como su mismo nombre lo indica, es cuando finaliza tu contrato y ya no continúas. En el caso del despido, no necesariamente la empresa te va a despedir cuando finalice el contrato. Puede ser que tú no pasaste tu periodo de prueba. Ya sabemos que la ley regula que tienen 3 meses de periodo de prueba, pero la empresa dice, no, esta persona no está apta para el puesto, entonces decide despedirte. Es muy diferente, no esperan tu término de contrato. La empresa también puede despedirte por sanción disciplinaria, por motivo de acoso o cualquier otro motivo. Entonces, ahí se da el despido. Otro motivo por el cual se genera la liquidación de personal es el tema de la insolvencia empresarial, ¿no? Cuando lo que llamamos el tema de que la empresa está en quiebra, a eso es el tema de la insolvencia, porque en ese momento la empresa ya no tiene cómo pagar a sus trabajadores, entró en una situación complicada donde, donde en este caso ya no va a poder seguirle pagando a sus trabajadores y por eso cierra, pero al cerrar tiene que liquidarlos a todos. Y otro es el cierre del centro de trabajo, que también muchos lo confunden porque no necesariamente se cierra el centro de trabajo por tema de quiebra, sino que la empresa decide cambiar su rubro y por ese motivo cierra la empresa, o decide irse al extranjero y por ese motivo cierra la empresa. Entonces, es diferente a la insolvencia empresarial. Y sea cual sea el motivo, la empresa tiene la obligación de liquidar a sus trabajadores. Ahora, ya hemos visto la parte teórica de la sesión del día de hoy, pero también hoy nos corresponde ver la parte práctica, ¿no? Entonces, para eso le envié a la señorita Mónica un archivo de Excel para ver un modelo práctico de planilla. Los que estén en su computadora y puedan abrirlo, lo realizan, y los que no, pueden igual seguir la explicación, porque al final yo les voy a enviar le voy a enviar a la señorita Mónica este archivo desarrollado para que les compartan por su chat grupal. Y además ustedes tienen la clase en vivo, que es grabada, y van a poder practicar también en casa, ¿no? Para aquellos que no pueden ahorita abrir el archivo. Entonces, en el modelo de planilla de remuneraciones que vamos a desarrollar hoy día, van a encontrar dos hojas, una que dice tablas y otra que dice planilla. En la hoja que dice tablas, vamos a tener todos los datos laborales y relevantes para poder
desarrollar la planilla. Y en la planilla ya va a venir el tema de cálculos. En esta planilla electrónica, en la parte de la cabecera van a encontrar un cuadro que dice administradora de fondo de pensiones y en la parte derecha los datos de la empresa. Este es un colegio, una institución educativa nacional que se llama 1505 Guadalupe. ¿Dónde queda? Queda en Ancas, Avenida Central 548 y acá está el RUP. En el caso del RUP, hay dos tipos de numeración. Hay algunos RUP que empiezan con 20, otros con 10. Los que empiezan con 20 es para las empresas con personería jurídica, ¿no? Que son los que son los de responsabilidad limitada, los de sociedad anónima cerrada y que tienen varios trabajadores. En cambio, el RUC que empieza con 10 es para las personas naturales, que son las MIPES o las pequeñas empresas. Ahora, cuando yo les pongo acá la dirección, es porque esta es la dirección registrada en SUNAT. La misma que con la que yo registré mi empresa es con la misma que yo tengo que poner la dirección. Porque hay empresas que, por ejemplo, funcionan a nivel nacional, tienen sucursales, pero siempre la dirección que va a aparecer es la dirección fiscal, ¿no? Que es la dirección que se ha consignado. Ahora, en el tema del rubro, dice educación, porque estamos hablando de un colegio, ¿no? Puede ser sector salud si hablamos de un hospital, sector de servicios si hablamos de una municipalidad, pero en este caso es el sector educativo. Hacia la mano izquierda tenemos las administradoras de fondo de pensiones, que en resumen serían las AFP. ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen la opción de decidir si sus fondos van a ir directamente a una AFP o a una ONP. ¿Y qué es eso de la administradora de fondo de pensiones? Esto, como su mismo nombre lo indica, es un fondo para tu jubilación. Cuando tú cumplas un tiempo de servicio, has venido trabajando en planilla, te corresponde que te den un sueldo para cuando se cumpla tu tiempo de trabajo. Y eso hace que hayan empresas, ¿no? Privadas que se encarguen de tener tus fondos. Y eso le llamamos AFP. Las más conocidas son Integra, Profuturo, Prima, Habitat. Esas son las 4 AFPs más conocidas. Pero este fondo que tú depositas, o que bueno, que la empresa se encarga de derivarlo a tu AFP, tiene un destino, ¿no? Que se separa de acuerdo al tipo de AFP que estés y al tipo de comisión. Ahora, ¿quién decide si estoy en Integra, si estoy en Profuturo, Prima Habitat? Eso es decisión del trabajador. No es que la empresa te va a decir, tú vas a estar en Integra, tú vas a estar en Profuturo. No, eso es a decisión del mismo trabajador. Normalmente el descuento que se te hace en el mes es del 13% de tu sueldo bruto, que va dividido en fondo, comisión flujo o mixta y el seguro. En el caso del fondo, para cualquier AFP, es del 10%. ¿Qué significa? Que esto va directamente a tu fondo de jubilación. O sea, el 10% de lo que tú depositas va al fondo de jubilación. Lo restante va a la comisión de flujo o a la comisión mixta y al seguro. ¿Por qué decía comisión de flujo o comisión mixta? Porque tú decides en qué tipo de comisión vas a estar, si la de flujo o la mixta. ¿Y cuál es la diferencia? Es el riesgo de inversión de tu dinero. ¿Por qué? Porque las AFPs invierten el dinero de sus aportantes a la bolsa de valores. Y cuando tú inviertes ese dinero a la bolsa de valores, ganas intereses. Y esos intereses
van a depender de cuánto sea tu comisión que te cobra la AFP. ¿Por qué? Porque la AFP te dice, yo te voy a cobrar 1.55% de comisión por tener tu dinero, pero eso también es lo que ganarías si yo tengo rentabilidad en la bolsa de valores. Pero también te dice, así como puedes ganar mucho, porque esto es mensual, también puedes perder esto. Entonces, es ahí donde tú decides si tienes el 1.55% o el 0.79%. Por eso es que algunos tienen su dinero con comisión de flujo y algunos tienen su dinero en comisión mixta, ¿no? Esa también es la decisión del colaborador. Ahora, en el tema del seguro, esto es lo que llamamos seguro de desgravamen, que en las AFPs también lo tiene. En el caso de que, ¿qué pasara si un trabajador ha aportado por 10, 15 años y fallece? Ese dinero le corresponde a sus herederos legales, ¿no? ¿Y qué porcentaje te darían de los aportes? El 1.74. Muchos dirán, pero ¿por qué no me dan todo? Porque de acuerdo al contrato se determinó que de todo el dinero se dé el 1.74%. También sucedería lo mismo si por invalidez ya no, el trabajador ya no pudiera laborar. Si ya no puede laborar, también la empresa te daría el 1.74% de tu fondo. Y lo restante cuando cumplas tu tiempo de aportación, que son 25 a 30 años. Entonces, este seguro de gravamen aplica por fallecimiento, aplica por invalidez temporal o permanente, o también por viudez, ¿no? Porque a veces hay personas que han sido casadas y dejan hijos en orfandad, entonces también les corresponde poder pedir el 1.74% del aporte. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que deciden no tener su dinero en la AFP? En automático la empresa te va a enviar tus fondos a la ONP. En la ONP no es igual que en el fondo privado, porque todo va directamente a un solo fondo. También se te descuenta el 13%, pero ahí es muy diferente, porque todo va a una sola bolsa, o sea, todos los aportantes de la ONP, su dinero va a un fondo común, donde el dinero que tú aportas ahora sirve para pagarle a los aportantes jubilados de hoy. O sea, por ejemplo, aquellos que ya no trabajan, sirve para pagarles a ellos. Cuando a ti te toque salir o cuando ya te toque ya tu pensión de jubilación, también va a suceder lo mismo, porque todo va a una sola bolsa, tus fondos, ¿no? Entonces, de esa forma es como se trabaja en la ONP. Ahora vamos a ver el tema de los trabajadores. Aquí tenemos un tipo de planilla con empleados permanentes. Esto significa que son empleados que todos están trabajando, ya tienen tiempo trabajando en la empresa, están por contrato, ¿no? Son servidores contratados permanentes ya en el colegio. Tenemos, a manera de ejemplo, tenemos 9 trabajadores. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En la columna B tenemos el código, donde podemos ver el tipo de numeración para cada trabajador, que este es un código interno que lo utilizan para registrarlo en la planilla electrónica. Luego tenemos los nombres y apellidos de cada trabajador, el cargo, tenemos una directora, un tesorero, secretaria, servicio de limpieza, servidor de limpieza y los docentes. Tenemos que saber el DNI o el carnet de extranjería del trabajador, su fecha de nacimiento. En la columna H tenemos el CUS. ¿Qué es el CUS? El Código Único del Sistema Privado de Pensiones. ¿Qué significa eso? Que los trabajadores cuyo aporte lo realizan en la AFP tienen un código CUS que los identifica, ¿no? Que te dice, tal código es correspondiente a tu fondo de pensiones. Los que no tienen código CUS
son aquellos que sus aportes están en la ONP. Ahora, la dirección es la dirección de cada trabajador, ¿no? Que es lo que colocan en su declaración jurada. Y en la columna J tenemos el tipo de AFP, porque nosotros tenemos 4 tipos de AFP, pero hay algunos que pueden estar por comisión mixta, comisión flujo, y eso hay que diferenciarlo porque para el cálculo de sus descuentos de ley va a depender del tipo de AFP. Por eso es que hay trabajadores que dice integra mixta porque están en AFP integra con comisión mixta. Algunos están en Profuturo flujo porque están en AFP Profuturo con comisión de flujo. Algunos solo dicen ONP porque ya sabemos que la ONP es solamente un solo fondo común y así en lo sucesivo, ¿no? En la columna K es la columna de la ONP. Los que están en blanco son los que están en la AFP y los que dicen sí es porque están sus fondos en la ONP. Tenemos la fecha de ingreso, que es la fecha que firmaron contrato con la empresa. Tenemos el básico, que es el sueldo bruto del trabajador, que también está indicado por contrato. Cada trabajador va a tener un contrato diferente dependiendo del cargo. Tenemos una remuneración reunificada, que es lo que el Estado determina dependiendo de tu régimen laboral. Algunos van a tener, otros no. También tenemos una remuneración por pacto colectivo, que es cuando, por ejemplo, los sindicatos acuerdan que se te dé un aumento de tu sueldo y en tu planilla va a indicar remuneración por pacto colectivo. Tenemos también algunos haberes remunerativos por una resolución administrativa, ¿no? Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, por una resolución administrativa, indica que tales trabajadores van a percibir una cantidad de dinero adicional. Entonces eso viene indicado en ese apartado. Otros ingresos que puede ser por caja chica, por movilidad, por alimentación, que la empresa decida darte. Pero al final vas a tener un total de ingresos. Este total de ingreso va a ser la sumatoria del básico más el concepto de reunificación, pacto colectivo, haberes y otros ingresos. Todo eso te va a dar un sueldo total, que a partir de este sueldo va a salir el tema de cuánto es lo que se te va a descontar en planilla, porque todo eso se va a generar al final como un total de todos tus ingresos. Luego tenemos en la columna S adelantos, que esto va a ser utilizado cuando tú te pidas un adelanto antes de tu pago del mes. Y tenemos un número de cuenta que corresponde a cada trabajador, ¿no? Donde te dice dónde van a ir los aportes de cada trabajador. Entonces, estos conceptos que hemos visto, estos datos, nos van a servir para desarrollar la planilla, que está en la hoja 2. ¿Qué es lo que vemos en la hoja 2? En la hoja 2, en la parte de arriba va a estar el cuadrito de la AFP. ¿Por qué lo he puesto arriba? Porque este cuadrito nos va a servir para calcular. No va a depender del tipo de AFP que esté el trabajador. Y en la parte de abajo van a estar todos los trabajadores, donde se va a indicar el tipo de trabajador, código, nombres, apellidos, código CUS, qué cargo tienen, AFP tienen y el sueldo, que va a ser el total de ingresos. En la columna H va a estar el total de ingresos de cada trabajador. Y acá en la parte derecha vamos a ir desarrollando el tema de los descuentos y los aportes que se realizan para poder saber al final cuánto se le va a pagar a cada trabajador, ¿no? Entonces, primero lo que vamos a calcular es el tema de los fondos a la AFP o a la ONP, dependiendo del trabajador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos un cuadro arriba
que separa fondo, comisión, flujo, mix y seguro. Cuando se va a calcular para la planilla también hay que hacer el cálculo de cada uno. Ya sabemos que en el caso del fondo vamos a calcular el 10% de qué? De tu total de ingresos. En el caso del seguro va a ser el 1.74% de tu total de ingresos y la comisión que va a depender si estás en comisión de flujo mixto. Pero todo va a ser del total de ingresos, o sea, en base al total de ingresos. Entonces vamos a ir leyendo cada uno para ir poniéndolo en práctica. En el primero dice, la directora está en AFP Integra con comisión mixta. Ya está en AFP. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular primero? En la columna I vamos a calcular el fondo, que es el 10%. ¿Qué es lo que vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar su total de ingresos, que es el sueldo que está en la columna H, por el 10%. Entonces vamos a colocar igual y multiplicamos columna H por 10 y ponemos el signo del porcentaje. Y ahí me va a salir 395, que es el fondo. Luego, calculamos el seguro, que es, ¿qué nos dice en la tabla? 1.74%. ¿De dónde? Del sueldo o el total de ingresos. Entonces acá vuelvo a poner igual y multiplico columna H, que está el sueldo, por 1.74, que es el seguro, le pongo el porcentaje. Y ahí me sale que el seguro es 68.73. Luego tengo que calcular la comisión. Para el tema de la comisión tengo que yo leer en qué tipo de comisión está el trabajador. En la columna G está la información de la AFP. Y ahí nos dice que la directora está en AFP Integra con comisión mixta. Entonces, si nosotros miramos nuestro cuadrito, los que están en Integra con comisión mixta, el porcentaje es 0.79%. Entonces, ese valor es el que vamos a usar para calcular, 0.79%. Entonces, colocamos igual y multiplicamos columna H, que es el sueldo, por 0.79 y le ponemos el porcentaje, que me sale 31.21 de comisión. Una vez que he calculado el fondo, más el seguro y más la comisión, yo ahí ya puedo calcular el total AFP, que va a ser el total que me van a descontar a mí por AFP. Entonces, ¿cuánto es de fondo? 395 más el seguro más la comisión, ¿no? Y ahí me sale que el total AFP para el primer trabajador es 494. Para el segundo, para el tesorero, me dicen que están en Profuturo Comisión Flujo. Entonces hago lo mismo. Primero calculo el fondo, que ya sé que es el 10%. Entonces coloco igual y multiplico sueldo por 10. Le pongo el porcentaje. Luego el seguro. ¿Cuánto es de seguro? Para todos es 1.74%. Entonces coloco igual, multiplico la columna H por 1.74%. Luego viene la comisión. Si ustedes se dan cuenta, en el tema del fondo y el seguro, siempre es el mismo. Para el fondo siempre va a ser 10% y para el seguro siempre va a ser 1.74%. Lo que va a variar es la comisión. ¿Por qué? Porque algunos van a tener comisión flujo, otros comisión mixta y los porcentajes por cada FP son distintos. Entonces hay que ir viendo en la tabla. Este trabajador nos dice que está en Profuturo, pero con comisión de flujo. Entonces, si yo veo en la tabla, Profuturo es el segundo FP. Comisión de flujo me dice 1.69%. Entonces, yo tengo que calcularle con ese porcentaje. Entonces, aquí donde dice comisión, coloco igual
y multiplico columna H, donde está el sueldo, por 1.69 y le pongo el porcentaje. Entonces ahí ya tengo calculado el fondo, el seguro y la comisión. Y para el total AFP siempre es una sumatoria, donde coloco igual y sumo fondo, más seguro, más comisión. Y ahí me sale cuánto es el total AFP. Para el tercer trabajador me dice ONP. Significa que este trabajador no tiene sus fondos en AFP, sino en la ONP. Para el caso de la ONP, el cálculo es más sencillo porque solamente hacemos un cálculo general del 13%. Ya no calculo fondo, seguro, comisión, sino de frente el 13%. Y como la ONP está en la columna M, ahí tengo que colocar el resultado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco igual y multiplico el sueldo por 13 y le pongo el porcentaje. Y ahí me sale cuánto es lo que se le va a descontar por AFP. Continúo. El siguiente trabajador está en prima con comisión mixta. Entonces ahí sí tengo que calcular fondo, seguro, comisión. Empiezo con el fondo. Ya sabemos que es el 10% de tu sueldo o de tu total de ingreso. Entonces coloco igual, multiplico en la columna H por 10 y le pongo el porcentaje. Luego viene el seguro. Seguro sabemos que es 1.74. Entonces coloco igual y multiplico la columna H por 1.74%. Luego viene la comisión, que nos dice que la comisión es mixta y yo tengo que buscar en el cuadro cuánto cobra AFP prima por comisión mixta. Entonces, prima está en la tercera, es la tercera AFP y la comisión mixta es de 1.43. Entonces, en base a eso yo hago mi cálculo. Coloco igual, multiplico el sueldo que está en la columna H por 1.43, que es la comisión mixta, y le pongo el porcentaje. Una vez que hallé el total tengo que hallar el total AFP, que es la sumatoria del fondo más seguro más la comisión. Y ahí ya tengo los resultados. Seguimos con el siguiente trabajador. El siguiente trabajador está en la ONP. Entonces ahí me voy directamente a la columna de la ONP y calculo el sueldo por el 13%. Le coloco el porcentaje. Para el trabajador que sigue, este trabajador está en hábitat. Entonces ahí sí voy a calcular fondo, seguro y comisión. Fondo 10%, multiplico el sueldo por 10 y le pongo el porcentaje. Seguro, que ya sabemos que es 1.74, coloco el sueldo por 1.74%, coloco la comisión, en este caso es de flujo. ¿Cuánto me dice que es en hábitat? Comisión de flujo 1.47%. Entonces coloco H por 1.47 y le pongo el porcentaje. Entonces, ¿cuánto suma el total la AFP? Coloco la sumatoria del fondo, más seguro, más la comisión. Y ahí me sale el monto del total AFP. El siguiente trabajador está en la ONP, entonces calculo directamente la ONP, que es el sueldo por 13%. Porcentaje siempre para que me salgan los valores reales. El trabajador que continúa, el docente, está en íntegra con comisión de flujo. Entonces, calculo el fondo, coloco igual, multiplico el sueldo por 10%, calculo el seguro, coloco igual, multiplico el sueldo por 1.74%, calculo la comisión,
donde yo tengo que ver en mi tabla, dice AFP integra con comisión de flujo. Voy a mi tabla y veo que integra comisión flujo es 1.55%. Entonces regreso y calculo en base a la tabla. Coloco igual, multiplico el sueldo por 1.55%. Y en el total AFP ya hago la sumatoria. Coloco igual y sumo fondo, más seguro, más comisión. Y el último trabajador que está en la ONP, donde de frente yo calculo. Sumo el sueldo por 13%. De ahí coloco los valores de la ONP y el total AFP. Luego yo tengo que ver si el trabajador tiene otros descuentos. ¿Ya? Porque en el caso, por ejemplo, que fuera mes estamos calculando el mes de diciembre, entonces el trabajador va a recibir un aguinaldo de 300 soles. Entonces yo lo pongo acá, 300 soles. Para todos los trabajadores, 300 soles, porque ya sabemos que los trabajadores en el mes de diciembre reciben 300 soles. Ahora, como los 300 soles, el trabajador lo recibe en la quincena, luego después hay que, en la planilla, sumarlo del sueldo bruto y luego descontarlo en la planilla. Quinta categoría aplica para aquellos trabajadores que tengan sueldos mayores a 6,000 soles. Cuarta categoría para aquellos trabajadores que reciben recibos por honorarios mayor a 1,500 soles. Canasta es cuando se les da a los trabajadores un incentivo por canasta. Retención judicial. Retención judicial es por tema de pensión de alimentos, ¿no? Imaginémonos, a manera de ejemplo, que un trabajador tenga 500 soles por retención judicial, otro trabajador tenga 350, otro trabajador tenga 650, otro tenga 350 y por último tenga 450. Eso significa que por pensión de alimentos tiene esos descuentos, ¿no? Bueno, en el primero no, porque es la directora, no creo que tenga descuentos por pensión de alimentos. Más que todo, en el argot jurídico lo vemos más para los hombres, ¿no? Que se les hace una retención judicial. Entonces vamos acá ajustando los datos a manera de ejemplo. Sí, y Mateo. Ya. En adelanto es si antes de fin de mes tú pides un adelanto de sueldo. Imaginémonos que el primero pidió 200 soles, en el segundo, en el tercero que diga pidió de adelanto 500, otro pidió 420 y el último pidió 600. Entonces, ahora hay que sumar el total descuentos. El total descuentos va a ser la sumatoria de la AFP, del aguinaldo y del adelanto. Ahora, ¿por qué el aguinaldo lo tenemos que descontar? Porque a ti ya te lo pagaron en la quincena, entonces no te lo voy a volver a sumar en la planilla, si no va a estar mal. Entonces, como ya te lo pagaron en la quincena, ahora aquí en la planilla hay que descontarlo para saber exactamente cuánto va a ser lo que se te va a pagar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que sumar? En la columna T sumo el AFP, está en la columna L, más el aguinaldo, más en el primer trabajador tiene adelanto de sueldo, entonces sumamos esos tres. Va a depender de lo que el trabajador tenga como concepto de descuento. El siguiente trabajador está en la AFP, entonces sumamos AFP, total AFP, más el aguinaldo, más la retención judicial que tiene por pensión de alimentos.
El siguiente trabajador está en la ONP, se le suma el aguinaldo más el adelanto de sueldos que ha pedido. El siguiente trabajador solamente va a ser AFP más aguinaldo. El que continúa es ONP más aguinaldo más retención judicial. El que continúa es total AFP más aguinaldo más adelanto de sueldo. El siguiente es ONP más aguinaldo más la retención judicial. El que continúa es total AFP más aguinaldo y nada más. Y el último sería ONP más el aguinaldo más el adelanto de sueldo que pidió. Entonces, ahí ya tenemos nosotros los descuentos que se le va a hacer y lo que vamos a calcular es lo que se le va a pagar realmente al trabajador, ¿no? Porque ya nosotros hemos calculado los descuentos, pero tenemos que saber cuál es el sueldo neto que se va a aplicar después de los descuentos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a hacer una resta entre el total de ingresos en soles menos el total de descuentos. Entonces aquí vamos a colocar igual y vamos a restar lo que está en la columna H, que es el sueldo o el total de ingresos, menos la columna T, que es el total de descuentos. Y ahí me va a salir realmente cuánto es lo que al trabajador se le va a pagar, cuál es el sueldo neto. Si yo quiero saber de los demás trabajadores cuánto le corresponde, hago una resta, ¿no? Entre la columna H y la columna T, pero para ya no hacerlo uno por uno, simplemente en el primer recuadro te va a salir hacia la mano inferior una flechita en color negrito, que al darle doble clic te permite tener ya todos los valores, ¿no? Te permite saber cuánto es lo que se te va a abonar, ¿no? Pero ahí la planilla no acaba, porque ya nosotros hemos hecho el cálculo del sueldo neto que se le va a pagar al trabajador, pero también tenemos que calcular el aporte que realiza el empleador a Exsalud, que es del 9% de tu sueldo o de tu total de ingresos. No va a ser del sueldo neto, sino del sueldo bruto o del total de ingresos. En base a eso se calcula el aporte al empleador. Ahora, en el caso del aporte al empleador hay dos tipos, Exsalud, propiamente dicho, y hay uno que se llama SCTR, cuyas siglas significan seguro contra todo riesgo, que es 1.23%. ¿De dónde? De tu sueldo general, ¿no? Pero este seguro contra todo riesgo no aplica para todas las empresas, sino solamente para aquellas cuyo riesgo laboral sea alto. ¿Qué empresas se les considera riesgo laboral alto? Las empresas mineras, las siderúrgicas, las, las empresas de construcción, esas son las que por el mismo trabajo que realizan sus trabajadores se considera un riesgo alto. Pero en el caso, por ejemplo, del ejemplo que estamos viendo de un colegio, no se considera un riesgo alto, sino un riesgo medio hacia abajo. Y lo único que el empleador va a aportar, en este caso, es el 9% para que los trabajadores, si tienen algún problema de salud o algún problema médico, puedan acercarse a un centro de salud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a multiplicar aquí? Vamos a multiplicar el sueldo que está en la columna H por el 9% para saber de cada trabajador cuánto se tiene que aportar. Entonces, colocamos igual y multiplicamos H, que es el sueldo, por 9%.
Y ahí tenemos el porcentaje exalum. Ahora, para saber de cada trabajador, no es necesario calcularlo uno por uno, sino al igual que en el saldo a pagar en soles, sale una flechita al final donde hacemos hacia abajo y salen los montos de cada trabajador. Obviamente que a todos no se les va a aportar lo mismo porque el sueldo es diferente. En algunos sí se va a parecer porque tienen un sueldo igual, pero en otros es diferente. A mayor sueldo, mayor es el aporte exalum. Estos mismos datos se copian y se colocan en el total de aportes. Porque aquí, si por ejemplo hubieran tenido el seguro contra todo riesgo, en el total de aportes que va a realizar el empleador, habría que sumar exalum más el seguro contra todo riesgo para saber cuánto es en total lo que va a aportar el trabajador. Pero como en este caso solo tiene exalum, es el mismo valor, ¿no? Y esto después, lo que hacen las empresas es importarlo a la planilla electrónica de la SUNAT y poder declarar, ¿no?, la planilla mensual. Y luego ya les dan una boleta a cada trabajador donde indica qué es lo que se les está descontando y cuánto es lo que se les va a pagar, ¿no? Este es el ejemplo de planillas que se les ha traído para esta ocasión. Adicional a eso, como aún todavía nos quedan unos minutitos, vamos a ver un ejemplo práctico de CTS, para que ustedes también sepan cómo se calcula la CTS. Ya habíamos visto en la teoría que la CTS se calcula o se paga en el mes de mayo y en el mes de noviembre. Entonces, acá hay dos ejemplos, ¿ya? En el primer ejemplo, esta persona que se le va a pagar la CTS de mayo ingresó el 11 de agosto del 2023. Para calcular el tiempo computable, nosotros tenemos en cuenta lo siguiente. Si yo voy a calcular la CTS de mayo, ¿no?, yo tengo que contar desde noviembre del año pasado, que fue la última CTS, hasta abril de este año, cuánto tiempo ha pasado. Entonces, el tiempo computable de la CTS de mayo va a ser los días transcurridos desde noviembre del año pasado, que fue el pago de la última CTS, hasta el mes de abril. ¿Por qué hasta el mes de abril de este año? Porque en el mes de mayo se paga la CTS. Entonces, como se paga la CTS en mayo, yo ya no voy a coger mayo, solamente voy a coger hasta abril. Y yo sumo, ¿no? Voy sumando mes por mes cuántos días hay. Entonces, de noviembre del año pasado hasta abril de este año, hay 181 días, ¿no? Porque hay meses que tienen 30, otros 31. Entonces, si nosotros sumamos todos esos meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, da 181 días. Ahora, durante este periodo, de noviembre a abril, tenemos que ver si el trabajador ha tenido faltas. ¿Por qué tengo que ver sus faltas? Porque si en el caso el trabajador ha tenido faltas, yo las tengo que descontar para el cálculo de la planilla. ¿Qué significa eso? Que yo no le voy a contar esos días porque no las ha justificado esas faltas. Y para el pago de la CTS no se consideran las faltas injustificadas. Ya, entonces, este trabajador tiene 2 días de faltas injustificadas, tiene un día de licencia sin goce de haber, ¿no? Porque a veces hay trabajadores que, por ejemplo, tienen licencia por maternidad o por paternidad y se extendieron de su licencia. Entonces se les considera una licencia, pero sin goces de haber, o sea, sin pago, que también se tendría que descontar para el tema de la CTS. ¿Qué más tenemos? Para el cálculo de la CTS tengo que tener en cuenta el sueldo bruto. Ya, el sueldo bruto. En este caso, la remuneración básica de este trabajador es 1.900. Hay trabajadores, bueno, en el caso de los sector privado tienen asignación familiar 10% del sueldo mínimo vital.
Y hay que tener en cuenta el aguinaldo. Si yo voy a calcular la CTS de mayo, tengo en cuenta el último aguinaldo pagado, que es en este caso es la de diciembre, ¿no? Entonces, ¿cuánto se abona? 300 horas. Una vez que tengo estos datos, yo voy a llenar un cuadrito que está al costado acá, que se le llama remuneración computable. La remuneración computable la asignación familiar y la sexta parte del aguinaldo. Ya, en el caso de la remuneración básica, sabemos que es 1900 porque así está el ejemplo. La asignación familiar, que en este caso es 0, y la sexta parte del aguinaldo, que sería 300 entre 6, que son 50 soles. En el total de la remuneración computable, yo sumo remuneración básica más asignación más la sexta parte del aguinaldo, ¿no? Entonces sumo remuneración básica más asignación familiar más la sexta parte del aguinaldo. Y me sale que la remuneración computable es 1950. ¿Para qué me sirve eso? Para calcular la fórmula. Porque la fórmula de la CTS nos dice que la CTS es igual al total de la remuneración computable sobre 360 días y todo esto lo multiplicamos por los días trabajados. Entonces aquí en la parte amarilla vamos a ir calculando la fórmula. Colocamos igual, ponemos en paréntesis, total remuneración computable 1950, que es lo que nos salió, sobre 360, cerramos paréntesis y a todo eso lo multiplicamos por los días. ¿Por qué días? Acá al costadito del cuadro, en la columna A dice 181 días. Entonces, por esto lo que tenemos que es multiplicarlo por los días que corresponden al tiempo computable. Pero recordemos que si tiene falta, si tiene licencias sin goces, hay que descontarlos. Entonces son 181 días. Menos 2 días de faltas injustificadas ya no serían 181, sino serían 179 días. Menos un día de licencia sin goce ya no serían 179, sino 178 días que realmente yo tendría que considerar para el cálculo de la CTS. Entonces aquí yo lo voy a multiplicar por 178. ¿Cuánto me sale que deberían depositarle a este trabajador en mayo? 964,17 céntimos. Es lo que tendrían que depositar. Ahora acá hay otro ejemplo. Para el mes de noviembre. Para el mes de noviembre es lo mismo. En el mes de noviembre yo en el tiempo computable voy a considerar de mayo, que fue la última CTS que se me pagó, hasta octubre, que es un mes antes de la nueva CTS. ¿Cuántos días pasó de mayo a octubre? Y ese va a ser el tiempo computable. En este caso son 184 días. Al igual que el ejemplo anterior, veo cuántas faltas tengo, cuántas licencias tengo, sin goces de haber. Remuneración básica dice 3.500, asignación familiar 0, aguinaldo 300. Ahora, este trabajador, aparte de su remuneración, gana comisiones. Entonces, si gana comisiones, yo también tengo que considerar esas comisiones para el cálculo de la CTS, pero yo no voy a calcular todas sus comisiones, sino voy a considerar un promedio. Entonces, ¿yo qué voy a considerar? Mes de mayo, mes de junio, mes de julio, agosto, septiembre y octubre. Entonces, en mayo yo veo cuánto ganó de comisión. En este ejemplo son 480. En el mes de junio fueron 300 soles. En el mes de julio 400. En el mes de agosto 400. En el mes de septiembre 320 y en el mes de octubre 250. Entonces, ¿cuánto en promedio recibió de comisiones? Aplico la fórmula de promedio, coloco igual promedio, ¿no? Señalo todas las columnas de promedio
cierro paréntesis y me va a salir cuánto es el promedio de las comisiones. Ahora, ¿por qué considero mayo, junio? Porque tengo que considerar los mismos meses del tiempo computable. Si yo estoy considerando de mayo a octubre, entonces las comisiones que voy a considerar en cuenta son de mayo a octubre. Y aquí hago lo mismo. Remuneración básica. Remuneración básica, coloco lo que corresponde, 3.500 soles. Asignación familiar no tiene, 0. La sexta parte del aguinaldo, que es 50 soles, y el promedio de comisiones, que son 365 soles. Sumo todo, sumo remuneración, más asignación, más la sexta parte del aguinaldo, más el promedio de comisiones. Todo suma 3.915. Y luego aplico la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Coloco igual, hago paréntesis, sumo el total de la remuneración computable sobre 360, cierro paréntesis y multiplico por el tiempo computable. ¿Cuánto es el tiempo computable? 184 días. Pero como tiene 2 faltas injustificadas y una licencia, tengo que restarle 3 días. Entonces, 184 menos 3 son 181. Entonces, ¿cuánto sería? 181 me sale 1968.38. Eso es lo que se tendría que abonar para el cálculo de la CTS. Ahora vamos a ver la gratificación así de forma rápida. La gratificación es el más sencillo. Eso es para los de sector privado, los que están en el decreto ley 728. Sabemos que se paga en el mes de julio y en el mes de diciembre. Entonces, si yo voy a calcular el mes de julio, tengo que ver de enero a junio si el trabajador laboró. En este caso, este trabajador, René Rivas, tiene un ingreso de 1.750 soles e ingresó el 17 de febrero. Entonces, enero no lo voy a considerar porque no estaba ahí. Febrero tampoco. ¿Por qué? Porque entró el 17 de febrero. Para yo considerarlo en la gratificación, el trabajador tiene que haber estado desde el primer día del mes. Si ingresó el 3, 5, 10 o después, ese mes no se considera. Entonces, como entró el 17 de febrero, yo no considero 17 de febrero, sino recién marzo. ¿Cuánto considero? 1.750, abril 1.750, mayo 1.750 y junio 1.750. Tengo que ver cuántos meses voy a considerar. En este caso voy a considerar 4 meses para el cálculo. Entonces acá coloco 4. Y luego hay una fórmula. La fórmula que nos permite calcular la gratificación es la que dice total ingreso sobre 6 por los meses trabajados. Entonces, ¿cómo se aplica el ejemplo? Lo voy a poner acá arriba. Aquí donde dice cálculo de la gratificación, voy a colocar igual, abro paréntesis, y ¿cuánto es el total de ingreso mensual del trabajador? 1.750. Lo voy a dividir entre 6, voy a cerrar paréntesis y lo voy a multiplicar por el meses trabajados o meses para el cálculo, que son 4. Ahí me va a salir cuánto es lo que tiene que recibir de gratificación, pero a eso tengo que agregarle una bonificación extraordinaria, que es del 9%. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores que reciben gratificación a la vez reciben una bonificación del 9%. Entonces coloco igual y multiplico el cálculo que hallé de la gratificación por 9 y le pongo el porcentaje. Y me va a salir el total a pagar, que va a ser la sumatoria del cálculo de la gratificación más la bonificación extraordinaria. ¿Cuánto tienen que pagarle de gratificación? 1.271. Entonces, ahí les dejo, jóvenes, les voy a enviar esto a la señorita Mónica para que tengan un ejemplo de CTS, gratificación y de planillas. De mi parte, eso ha sido todo de la última sesión de clases. Como siempre, ha sido un gusto compartir con ustedes en este día. Espero poder volverlos a encontrar en los demás cursos que sigue dictando el tecnológico.
Que tengan todo muy buenas noches. Muchísimas gracias, licenciada María José, por la clase impartida. Fue una excelente y maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra última sesión de clase. Querido participante, el examen ya se encuentra en su grupo de WhatsApp. Usted tiene habilitado desde el día de hoy hasta el día lunes para que pueda realizar su examen. Si usted ya está listo, ya puede realizar. Si no está listo, estaré enviando el video de la clase grabada. Hagamos un solo clic en el siguiente enlace. Muy bien, los participantes que van a tramitar el certificado tienen estos beneficios. Código QR, código único de registro. Primeramente, usted tiene que llenar sus datos correspondientes. Su correo electrónico, sus apellidos y nombres, por favor, tiene que ser en mayúscula. Su número de identidad, si usted es de otro país, su carnet de extranjería, número de WhatsApp. Contarán con 10 preguntas. Por favor, les recomiendo que lean bien y marquen. Una vez que usted haya respondido las 10 preguntas, se tiene que ubicar al final y solamente tiene que hacer un solo clic en enviar y ya se envió el examen. Usted puede ver su puntaje en ver puntuación. Si usted ya tiene una nota mayor e igual a 14, ya puede tramitar su certificado. Se puede comunicar con el siguiente número que vemos en la pantalla o con el siguiente enlace para su trámite correspondiente. De igual manera, he enviado al grupo el número de la oficina de certificados y el siguiente enlace. Querido participante, ¿hay alguno de ustedes que son trabajadores independientes, tienen su propia empresa y quieren adquirir mayor conocimiento llevando nuestros cursos gratuitos? Si usted desea contribuir, se puede comunicar con el siguiente número que vemos en la pantalla o con el siguiente enlace. Adjunto cuenta de depósito, contamos con YAPE que sale a nombre de nuestra institución y con cuentas bancarias que sale a nombre de la licenciada Raquel Maijo Huaraca y con cuentas internacionales que es el PayPal y Western Union. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en recursos humanos en el sector público a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Querido participante, como vemos en la pantalla, es el certificado. Por ejemplo, va el logo de la institución, va con una resolución, va sus datos de usted, el curso, su nota, la fecha de emisión, va la firma del gerente, la firma de la directora, va todas las entidades que tiene convenio con nuestra institución y también va el logo. Contamos con respaldo por la Cámara Nacional de Comercio del Perú y va el temario que hemos aprendido durante nuestras 2 semanas de capacitación y va el código QR. Querido participante, este código QR, las entidades contratantes, ellos cuentan con un escáner y ellos escanean y directamente les manda a nuestro sistema donde usted o la entidad contratante podrá visualizar, por ejemplo,
sus datos, el curso, su nota, la fecha de emisión y la duración. Para mayor información para su trámite, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla. Queridos participantes, comentarles que contamos con un nuevo sistema. Todos los participantes que tramiten este año podrán descargar. Para ello, yo tengo que insertar mi número de mi DNI, donde dice número de identidad. Tengo que hacer un solo clic, no soy un robot. Hago un solo clic en ingresar. Muy bien. Una vez que yo haya ingresado al sistema, podré visualizar, por ejemplo, mis datos. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla. Una vez que usted haya ingresado al sistema, podrá visualizar los cursos que usted ha llevado en nuestra institución. Cuando inició y cuando finalizó el curso, podrá visualizar sus notas y en qué estado está su certificado. Por ejemplo, tal vez a usted le falta tramitar o tal vez usted ya tramitó. Una vez que usted visualice el verde, significa que usted ya está emitido su certificado. Solamente tiene que hacer un solo clic. Hago un solo clic en descargar. Muy bien, ya se descargó mi certificado correspondiente. Queridos participantes, invitarles a ser partícipe de estos cursos que estamos iniciando en el mes de enero. Por favor, aprovechen y pueden invitar a sus amigos familiares. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar. Asimismo, les invito a suscribirse a nuestro canal para que usted pueda visualizar los videos que subimos. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita noche y un bonito fin de semana muy bendecido para cada uno de ustedes. Por favor, aprovechen al máximo